presidenta encargada. Al inicio de la instalación de esta sesión, se dijo que era un día histórico para el país. Es que sin verdad no hay justicia por lo ecuatoriano. Esa fue nuestra premisa fundamental para investigar el entramado de corrupción en las empresas públicas y la estructura del narcotráfico del Gran Padrino. Desde el día 1 tuvimos la claridad necesaria para saber que no podemos permitir la impunidad. Ningún ciudadano, por más poderoso que sea económica o políticamente, está por encima de la Constitución y de la ley. Ni los patricios, ni los miembros de la más rancia oligarquía financiera, nadie por encima de la Constitución y de la ley. El escándalo de corrupción de las empresas públicas y los vínculos perniciosos con el narcotráfico nos llenan de vergüenza como ecuatorianos. Resulta inaudito, pueblo ecuatoriano, que el presidente Guillermo Lasso haya sido incapaz de detectar y reconocer la enorme influencia y presión política de su cuñado, el señor Danilo Carrera Duerto, en varios sectores estratégicos de su gobierno. Es el poder detrás del poder, un poder oscuro, opaco, lúgubre, que extendió sus tentáculos en toda la administración pública para gestionar cargos para personajes cercanos a su círculo más íntimo. Pero todavía es el estrecho vínculo del cuñado presidencial con actores relacionados con el narcotráfico. El nombre del ciudadano Rubén Cherres, hoy prófugo de la justicia, se hizo famoso por operar políticamente para el Gran Padrino. ¿Quién es el Gran Padrino? El señor Danilo Carrera Duerto. ¿Y qué hizo entonces el presidente Guillermo Lasso cuando supo que se investigaban estos delitos? Nada, no hizo nada. Prefirió guardar su silencio cómplice para proteger a su cuñado. Es más, influyó directamente en la cúpula policial para que desaparezcan los informes que vinculaban a su cuñado con narcotraficantes. Siempre prefirió el interés familiar antes que el interés general. ¿Recuerdan ustedes que antes la disyuntiva era el país o la banca? Y ahora tenemos otra disyuntiva, otra pregunta que le hacemos todos los ecuatorianos. ¿El país? ¿La seguridad del Estado? ¿La estabilidad democrática? ¿O seguir protegiendo a su cuñado y seguir ocultando los vínculos con el narcotráfico, con la mafia albanesa, esa mafia que instaló escuelas de niños sicarios en Guayaquil y Esmeralda? ¿Cuánto nos destroza el alma saber que se ha permitido eso en nuestro país? Siempre prefirió el interés familiar antes que el interés general. No le importó poner en riesgo la seguridad del Estado, la vida y propiedad de las personas. Todo a costa del buen nombre de su cuñado y de su gobierno. Pero el esquema de Trafacías va más allá, pueblo ecuatoriano. Los elementos recabados en la investigación de esta comisión nos permiten concluir que se diseñó todo un andamiaje institucional que facilitó la corrupción. Sus propios ex colaboradores así lo reconocían en varios audios filtrados. El presidente Lasso, a través de sus delegaciones, permitió que actores inescrupulosos, sin ningún tipo de preparación profesional ni experiencia en el sector público, como por ejemplo Hernán Luque Lecario, un hombre de confianza del presidente de la República. No lo decimos nosotros, así lo ratificó la señora superintendenta de bancos, que el señor Hernán Luque Lecario trabajaba para el Banco de Guayaquil desde el año 1993, más de 20 años cercano al presidente de la República.
alguien que estuvo con él trabajando en su banco por más de 20 años. Y a ese hombre torpe le entregó CELED, CENEL, FLOPET y Petroecuador. El presidente se arrogó funciones que no le correspondían, que solo son las competencias de la legislatura. A través de un decreto, reformó la ley para concentrar poderes para su amigo muy cercano, el señor Hernán Luque Lecaro. Solo a nivel presupuestario manejan más de 13.000 millones de dólares anuales. ¿Dónde está Luque Lecaro? ¿Dónde está Rubén Cherres? ¿Dónde está el señor Hugo Aguiar? Y otros más, por los cegados. Eso sin duda. Huyendo de la justicia, luego de haber expoliado los recursos del pueblo ecuatoriano. Les pregunto, y esa pregunta se hace todo el pueblo el día de hoy: ¿cómo podemos eximir de responsabilidad al presidente de la República, Guillermo Lasso, si es él quien designó a sus delegados? Algunos con ingenuidad y otros con complicidad señalan que no se puede culpar al jefe de Estado por los delitos que sus delegados hayan cometido. Vaya tontería, ¿no? Significa entonces que debemos soportar a un mandatario incompetente que no controla, que no vigila y no sabe lo que hace la propia gente que él designa. El presidente Lasso es el primer servidor público y debe honrar el cargo encomendado por el pueblo ecuatoriano. Sepa usted que no solo la corrupción y los posibles vínculos con los narcos de la mafia albanesa ensucian su mandato. También este gobierno está manchado de sangre por la ineptitud y la tragedia de los más de 380 mutilados, decapitados y asesinados en las cárceles de nuestro país. La figura presidencial se oscurece. Y se oscurece aún más cuando tenemos 6,5 millones de personas viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza. Compatriotas que sobreviven, y repito esta palabra, sobreviven unos con $2.80 diarios y otros con $1.40 al día. Quizá nadie de nosotros sepa lo que sufre una madre cuando todas las mañanas no tiene que poner en la olla para darle de comer a sus hijos. Incluso nosotros, que ganamos 10 veces más que el común de los trabajadores ecuatorianos. Esos constitucionalistas, penalistas, los alfiles del gobierno que han salido a deslegitimar el trabajo de la comisión. Ellos no conocen lo que es la pobreza. Ellos no conocen lo que atraviesan las familias ecuatorianas que viven en Nueva Prosperina, que viven en el Guasmo, en la ciudad de Esmeraldas, en mi provincia, en Santo Domingo de los Áchilas, en el plan de vivienda, en la Che Guevara. No saben lo que es el dolor de la gente. Es que desde el privilegio es fácil hablar, señores. Es fácil hablar desde el privilegio. Hace unos días, el Ecuador se conmocionaba por la noticia de Eliseo Duarte, un joven que estaba batallando para salir de la drogadicción y que en esa batalla también estaba ayudando a jóvenes de escasos recursos, a esos jóvenes que sus padres no tienen dinero para poderles llevar a un centro de rehabilitación, porque los centros de rehabilitación son solo para los millonarios, cuestan casi $180 al día. Los pobres no tienen acceso a eso, colegas. No, los pobres no tienen acceso a esas clínicas. Y ese presidente permitió que la mafia albanesa y el narcotráfico se instale en nuestro país.
cruzado la selva del Darién más de 250.000 ecuatorianos. ¿Saben por qué? Porque tienen miedo de vivir en su propia patria, antes que arriesgar la vida en esa espantosa selva llena de peligros. Familias desestructuradas, hijos abandonados, matrimonios destruidos, todo por sus políticas de miserias. Mi familia vivió lo que es la migración. Mi familia se desestructuró por ese mismo presidente que hoy vuelve a cometer la misma hazaña. Mi abuelo vivía penando para que en el feriado bancario le devolvieran sus pocos ahorros de la jubilación. Y así, ¿cuántos de sus familiares que están aquí no sufrieron ese éxodo de la migración y de la gente que hoy nos escucha a través de los medios de comunicación? Por eso el informe que hoy aprobaremos no solo recoge técnicamente el objeto de la investigación, la corrupción en las empresas públicas y los posibles vínculos con el narcotráfico, las acciones y omisiones dolosas del jefe de Estado están contundentemente probadas en toda la documentación recabada. También se simboliza en el documento, en el informe, la realidad lacerante de millones de ecuatorianos que gritan justicia y dignidad. Señores medios de comunicación, pueblo ecuatoriano, colegas legisladores, en estricto derecho existen las condiciones fácticas y jurídicas para invocar el artículo 129, numeral 1 y numeral 2 de la Constitución, y enjuiciar políticamente al primer mandatario. Por supuesto, las disposiciones constitucionales deben conectar también con los delitos del Código Orgánico Integral Penal, pero es necesario enfatizar algo que al parecer mucha gente no comprende, o quizá no quiere comprender. Este es un juicio político, enfatizo, político, lo cual no significa tampoco que se haga tabla rasa del debido proceso parlamentario. Pero cuidado, no confundamos ni pretendan confundir a la ciudadanía. Aquí no se trata de un juicio penal ordinario. La Asamblea y esta comisión no somos un tribunal de justicia, pero sí somos fiscalizadores. Y a nosotros, el presidente de la República, ni ningún funcionario público que sea parte del Ejecutivo nos va a venir a ordenar qué fiscalizamos y qué no. Esa es nuestra competencia de la que estamos revestidos. Y la Constitución también nos permite determinar responsabilidades políticas. Y esas responsabilidades políticas tienen carácter subjetivo. Y para llegar a eso, no requerimos ningún enjuiciamiento penal previo en contra del presidente de la República. Que la justicia haga su trabajo y esperamos que la Fiscalía no sea selectiva, como siempre suele ser, pero nosotros haremos lo nuestro, fiscalizar y ejercer el control político. Entonces, si nuestra labor es política, ¿cómo cegarnos ante la contundencia de los elementos y evidencias que acusan al presidente de la República, Guillermo Lasso, por cometer delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública? El jefe de Estado conocía de la investigación del caso León de Troya, de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, y cayó. Así lo dice la información recibida. Así también, en su comparecencia, el general Víctor Araujo ratificó que el presidente de la República tenía pleno conocimiento desde el 7 de julio de 2021 y que se reunió a las 13 horas con 40 minutos con la excomandante de policía, Tanya Varela, con el teniente coronel José Luis Erazo, a ese teniente coronel, que el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante de policía, Fausto Salinas, no le autorizaron nunca la comparecencia a esta comisión
cuerpos. Pero además también se debe investigar al fiscal Balda, al fiscal Bástoles y al general Giovanni Ponzi. Es que la mafia también a veces compra conciencia, y las compra de hecho. Esta es una clara muestra. El presidente Lasso ha permitido la continencia del Estado del narcotráfico aquí en el Estado, en las agencias gubernamentales. Él tenía la obligación ética, moral, jurídica de informar y denunciar, y no hacerlo es la prueba irrefutable de aquello. Incluso su aliado, el legislador Fernando Villavicencio, en su informe también hace constar que el presidente tenía conocimiento del caso León de Troya desde el 7 de julio del 2021. Por eso les digo que no hacerlo es la prueba irrefutable de aquello. El presidente prefirió ocultar el informe y poner en riesgo la seguridad del Estado, la estabilidad, la paz de los ecuatorianos. Pero su incoherencia y su contradicción es delirante. En la 77 Asamblea de las Naciones Unidas, en septiembre de 2022, señaló lo siguiente, abro comillas: el enemigo del Estado ecuatoriano es el narcotráfico, cierro comillas. En el mes de noviembre del 2022, para justificar la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador, reiteró lo siguiente, abro comillas, que el narcotráfico es el enemigo del Estado, cierro comillas. Y en la fundamentación de su fracasada consulta popular, los ecuatorianos le dijeron: ya no te creemos, y perdió, y fue su derrota. Y con eso él debe aceptar que la gente está cansada de su gobierno y de la forma como están conduciendo el Estado, porque a él se le olvidó garantizar 4 pilares básicos para tener un mínimo pacto social: salud, educación, empleo y seguridad. Eso no tienen los ecuatorianos. Sin embargo, también mencionó en esa asamblea, abro comillas, que el crimen organizado transnacional constituye una de las amenazas más graves para la dignidad humana y la gobernanza democrática de los países en vías de desarrollo, por su capacidad para generar violencia y corromper instituciones públicas y políticas. Cierro comillas. Señora Presidenta encargada, solicito su autorización para que a través de TIPS puedan publicar 2 videos que envíen. Por favor, los señores de TIPS, si nos ayudan con la publicación de esos 2 videos. Porque en las calles del Ecuador hay un solo enemigo: el narcotráfico. Cuando el narcotráfico crece, aumentan también sicariatos y homicidios, robos a domicilios, vehículos, bienes y personas. De hecho, más del 70% de las muertes violentas que hoy ocurren en la provincia de Guayas está de alguna forma relacionada con el tráfico de drogas. Promocionando dentro del país la unidad de todos los ecuatorianos y el apoyo internacional para enfrentar al más grande enemigo que tiene el país en este momento: el narcotráfico. Sí, eso que va. Se ufanaba el presidente en decirle eso al Ecuador y al mundo entero, pero no tuvo campañas en ocultar la infiltración de la mafia albanesa en nuestro territorio. Perdonen que recargue, pero es que esa mafia albanesa
fallecieron 3 personas víctimas de sicariato. Todos los días sucede eso en el país. Ya no lo puede controlar, porque prefirió a su cuñado y no la seguridad del Estado. Colegas legisladores y ciudadanos, no podemos seguir permitiendo que nuestra patria transite el sombrío sendero hacia un narcoestado. A eso estamos llegando, a ser un narcoestado. Aún estamos a tiempo de recuperar la paz social, la esperanza. El Ecuador del mañana, el de nuestros hijos, es el que les heredaremos nosotros. No arruinemos su futuro por el accionar despótico y negligente de quienes hoy nos gobiernan y que se aferran al cargo. El juicio político no es un sinónimo de golpismo ni desestabilización como el presidente y sus aliados han pretendido venderle al Ecuador. Cuando se hace bien la tarea a conciencia, no hay miedos a los controles políticos que puede ejercer esta Asamblea Nacional. Cuando se cumple la palabra y no se roba los sueños de la gente, no debe existir temor alguno a que se ejerza el control político y la fiscalización. Por eso, consecuentes con los elementos recabados en esta comisión, recomendamos el juicio político, la censura y la destitución presidencial del señor Guillermo Lasso Mendoza. Tenga algo de sensibilidad, señor presidente Guillermo Lasso Mendoza. No se aferre al cargo y no provoque tampoco la ira popular. No podemos esperar más tiempo. Se agotaron sus opciones para rectificar. Esta comisión le solicitó su comparecencia por 2 ocasiones, pero usted se negó a asistir y decirle al Ecuador la verdad, así como lo hizo en la investigación de los papeles de Pandora y así como lo hizo en julio del año anterior. Se negó a darle la cara al país. El pueblo sufre por sus malas decisiones y por su pobre equipo de gobierno. Prolongar ese dolor que hoy siente la gente y que en las urnas del 5 de febrero le dijeron no, y que todas las estadísticas dicen que más del 85% de ecuatorianos ya no creen en su palabra y están cansados de su forma de gobernar. Es cruel y despiadado. La única salida pacífica es la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Evite el descontento que hoy sufre la gente que ha condenado a usted a vivir en pobreza y en extrema pobreza, se traslade a las calles. Respete la Constitución y la decisión de la mayoría de los legisladores. Usted dice que es un demócrata. Los demócratas respetan y respetamos lo que dice la Constitución y la ley. Cuando un maquinista no sabe conducir y lleva consigo millones de pasajeros a bordo, los está exponiendo a una situación de extremo peligro. Peor todavía, si ese mismo maquinista ya ha cometido varios accidentes donde muchos han perdido la vida. Es el momento de decir basta. No podemos seguir a bordo de un tren que no tiene horizonte, pueblo ecuatoriano y colegas legisladores, que nos conduce al abismo, a la muerte. Presidente Lasso, entregue las llaves de la democracia. Permita que el Ecuador, sin su presencia política, recupere la calma y la esperanza. Hasta aquí mi intervención, colegas.
Muchas gracias, colega Mireya.